¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a retomar el curso, esperando que se hayan despejado y descansado un poco después del periodo vacacional. Y bueno, continuemos con los siguientes temas del curso. Y bueno, a partir de lo que veamos ahora, ya estaríamos hablando de la tercera evaluación parcial. Entonces, bueno, continuemos. Dentro de las diferentes operaciones o herramientas que hemos visto, las últimas de ellas pues iban orientadas a distinguir algunas características de los objetos que aparecen en escena. Normalmente esas características, bueno, son de interés, ya sea para fijar puntos de referencia o bien hacer alguna delimitación de los objetos. Vimos lo que fue un detector de líneas y a ver, permítanme, el detector de líneas y también ya vimos un algoritmo para marcar las esquinas, lo que fue el detector de Harris. Entonces les decía, todas esas estructuras que aparecen en los objetos, normalmente su importancia radica en que nos podemos servir ya sea para eh, como puntos de guía o de referencia para alguna aplicación en particular, principalmente cuando necesitamos ubicar o localizar los objetos dentro de la escena. En el caso de las líneas, pues ¿no? Cuando se desea hacer alguna delimitación o incluso también puede ser de utilidad para hacer una separación de regiones una vez que identificamos estas estructuras en las imágenes. Bueno, eh, para poder determinar o encontrar esas estructuras, eh, en algunas ocasiones quizás un procedimiento o paso previo para esto es utilizar el concepto de la segmentación. Este concepto de segmentación básicamente lo engloba o queda dentro de lo que se le conoce la extracción de fondo. ¿Qué vamos a entender por extracción de fondo? Pues simplemente es que necesitamos hacer una separación. Acuérdense que a final de cuentas la información que nosotros capturamos o tenemos en imágenes digitales, pues tiene que ver un poco con que esta información será interpretada o es interpretada por la computadora. En ese sentido, conforme nosotros le proporcionemos más herramientas o algoritmos para que la computadora pueda aislar cada vez más esa información, pues tendrá una mejor forma de interpretar esa información ante alguna tarea específica. Comparado con la visión humana, pues básicamente nosotros si nos presentan una imagen, o incluso ahora mismo si nos piden que contabilicemos el número de caracteres que aparece ahí en la primer renglón, pues nosotros de manera rápida pues podemos resolver esa situación, ¿no? Ya sabemos nosotros que aquí es un carácter, entonces simplemente de manera interna aislamos esos caracteres, los contabilizamos y damos un resultado. Vean que para nosotros ese tipo de tareas pues es bastante, entre comillas, bastante obvia, en el sentido que ya tenemos un conocimiento previo, ¿no? Les decía, pues ya sabemos a qué se refiere el concepto de carácter, que nosotros así con la vista podemos distinguirlo de entrada de las otras filas, separar perfectamente cada uno de los caracteres e identificarlos además, ¿vale? Entonces ahí otra posible pregunta es en ese primer renglón, contabilizar todas las vocales. Entonces nosotros ya sabemos qué es una vocal, cuál es su concepto, cuáles de esos caracteres caen dentro de la categoría de vocal
y por lo tanto, pues también podemos contabilizar. Y lo mismo, si la pregunta fuera identifique y contabilice las consonantes, pues no pasa nada. Si la pregunta fuera identifique y contabilice las letras mayúsculas, no pasa nada, ¿sí? Es decir, nosotros a través o a partir de un conocimiento que tenemos podemos hacer o resolver ese tipo de tareas. Ahora pensemos en que la que tiene que resolver esas preguntas es la propia computadora. Entonces, bueno, de entrada tendríamos que escribir un algoritmo, algún método donde nosotros le describamos a qué le llamamos vocal, a qué le llamamos consonante, a qué le llamamos minúscula, a qué le llamamos mayúscula, etcétera, a qué le llamamos carácter. Y una vez que tiene o es capaz de tener esas definiciones, solo entonces podrá hacer esa contabilización. Pensemos ahora, bueno, apegado a lo que es la visión, que es un documento que fue escaneado o que fue fotografiado. Entonces vean que ahora la información o el contenido que tiene la computadora pues ya no es un documento de texto, ¿no? Ya ahora es una imagen, ya en este caso, perdón, tenemos una imagen y lo que la computadora interpreta pues es eso, es un archivo imagen y pues lo que ve son, o más bien lo que interpreta es, pues bueno, perdón, un archivo de tipo imagen. Nosotros, a través de los algoritmos o procesamiento, pues le tenemos que indicar que en esa imagen existen objetos. Y una vez que le digamos que hay objetos, pues también le debemos de decir, obviamente esto que les digo, decirle, quiero decir escribir programas o algoritmos que permitan establecer todo ese tipo de condiciones. Entonces le podemos indicar cómo a partir de la imagen pueda hacer una, vamos a decir, bueno, primero indicarle que cada letra representa un objeto. Y una vez que ya sepa que cada letra es un objeto, pues saberlos diferenciar o separar de los que aparecen en otra fila, por ejemplo. Y luego, desde el punto de vista de las imágenes, ya si no, bueno, sí, sí es posible que nos agrupe todos los objetos del mismo tipo. Por ejemplo, todo, que aquí cuando les estoy diciendo que nos agrupe los elementos del mismo tipo, pues de manera indirecta digamos que ya los estamos contabilizando. Por ejemplo, que nos generara, bueno, en un conjunto todas las letras A, en un conjunto todas las letras C, todas las letras I, la D, V, etc. Una vez que termine de hacer estos conjuntos, pues simplemente podemos contabilizar cada conjunto y ya estamos dando el número de caracteres de cada uno de esos tipos. Y otra vez, insisto, si le definiéramos de alguna manera el concepto de vocal, consonante, etcétera, pues seguramente pues, escribiríamos el algoritmo para hacer una agrupación en términos de esas definiciones. ¿Vale? Entonces vean todos los pequeños procesos que debemos o que la máquina tiene que resolver para poder identificar los objetos para hacer una, vamos a decir, entre comillas, una tarea tan simple como contabilizar objetos de un mismo tipo. ¿Vale? Bueno, les digo, en nuestro caso, para un humano, esa tarea es, vamos a decir, entre comillas, muy sencilla. Cuando digo sencilla, me refiero ya a la interpretación que nosotros tenemos de eso, pero si tuviéramos que hacer un análisis desde el punto de vista biológico, pues créanme que veríamos un poco, estableceríamos un poco la complejidad que hace el organismo desde el punto de vista biológico y bueno, entenderíamos quizás un poco más la complicación o el proceso que se tiene que hacer para la computadora. Bueno, resulta que ya para este tipo de tareas, donde nosotros previamente ya conocemos operaciones para poder mejorar
o incluso resaltar características de la imagen, se supone que a estas alturas o a este momento, nosotros ya tenemos un cierto conocimiento de procesamiento de imagen, ¿vale? Que acuérdense, todas esas herramientas o algoritmos que hemos descrito, la idea es que vayan simplificando la información de las imágenes con la intención de que la computadora cada vez le sea más fácil interpretar esa información y tomar alguna decisión cuando estamos diseñando o construyendo algún sistema. Bien, entonces, ahora, la tarea de hacer un aislamiento o de hacer una separación de las regiones que aparecen en la imagen en base a algún criterio o de acuerdo a criterios, es a lo que le vamos a llamar segmentación. Y normalmente resulta que esa segmentación tendrá como objetivo primordial de entrada distinguir entre lo que llamamos fondo de imagen y lo que llamamos objetos de interés. ¿Vale? Entonces vean que en ese sentido lo que vamos a hacer con la segmentación es que de la imagen o de la escena que esté procesando la computadora, ya vamos a hacer, o mediante el algoritmo de segmentación, ya le estamos diciendo cuáles son los conjuntos de píxeles relevantes y que debe de tomar en consideración para efectuar una tarea. En este caso, vean, imagínense que estamos procesando una imagen de, no sé, de 512 por 512 bytes, perdón, píxeles. Y los objetos que estamos buscando, nosotros sabemos o hacemos una estimación que no rebasan, no sé, los 100 píxeles, por ejemplo. Entonces vean que después de que hagamos un procesamiento de segmentación, las tareas subsecuentes, si nosotros ya identificamos cuáles son las regiones de interés que serán los objetos, y vamos a suponer que nada más en una cierta imagen aparecen dos objetos, pues vean que para el resto del procesamiento de información ya no tengo que trabajar con toda la imagen de 512 por 512 píxeles, perdón, sino simplemente una vez que yo identifiqué los objetos, ya solamente me voy a concentrar en trabajar ya sea con características generales del objeto, como puede ser su área, su perímetro, etcétera, o incluso puedo trabajar con todos sus píxeles, pero vean que ya el comentario es que ya no voy a trabajar con el total de píxeles de la imagen, ya simplemente me voy a centrar o me voy a concentrar en los píxeles que solo pertenecen a los objetos, ¿sí? Entonces vean que esta operación de segmentación pues trae consigo ya más ventajas. Primero, para tareas posteriores ya no tengo que procesar toda la imagen, sino simplemente solamente los grupos de píxeles que me interesan. Y a lo mejor dentro de estos grupos de píxeles lo que me interesa es saber si esos objetos que aparecen en escena son los mismos o no. O si yo de antemano, si nada más sé que vienen dos y yo sé que son diferentes, pues me interesa ubicarlos, ¿no? ¿Cómo los ubico? Pues ya sabemos a través de su centro de masa y pensando en que quizás este sistema de visión esté trabajando en conjunto con una celda industrial donde aparece un brazo manipulador donde tiene que ir a recoger esos objetos, ¿vale? Entonces, esa es la importancia de la segmentación. En primer lugar, hacer una separación, primero, de todos los objetos de interés que aparecen en la escena, de lo que es el fondo de la imagen, con la intención de ya solamente trabajar con los píxeles que pertenecen a los objetos. Y si es que existen etapas posteriores donde se tenga que hacer otro procesamiento adicional, entonces pues también ya simplemente nos concentraremos en los objetos. Bien, veamos, dice, la segmentación se refiere a la división de una imagen en regiones u objetos
mediante la agrupación de píxeles que comparten características similares. Dice, el objetivo de la segmentación es hacer una separación o extracción de los objetos que aparecen en escena del fondo de la misma. Entonces, bueno, no perder de vista eso. Así que la segmentación la vamos a utilizar principalmente para separar o aislar los objetos de lo que es el fondo de la imagen. Y una vez que hacemos eso, pues les digo, ya podemos utilizar operaciones como traslación o rotación o espejo incluso para solamente modificar los píxeles que pertenecen a los objetos. Bien, entonces aquí la idea es cómo funcionaría un algoritmo para hacer esta tarea de segmentación. Pues debemos de considerar cuál es el comportamiento de los píxeles, ¿sí? Como aquí de lo que se trata es de hacer agrupaciones o regiones, pues en una primera etapa quizás o de forma muy exhaustiva tendríamos que estar revisando píxel a píxel y estar verificando que píxeles que tengan las mismas características o características similares queden agrupados. De esta manera, pues al final tendremos o veremos como resultado grupos de píxeles que van a corresponder a alguna forma o formas de los objetos que estábamos esperando. Otra forma más general es a través de la herramienta de umbralización, donde nosotros ya vimos que la operación de umbralización simplemente le pasamos un parámetro que es precisamente el umbral, y a partir del umbral simplemente la imagen se divide en dos partes, ¿sí? Lo que es o digamos que tiene un comportamiento binario. En ese sentido diríamos que el fondo tiene un color y simplemente los objetos que queden del color de otro color o saturado en otro nivel. Entonces, más o menos esas serían las estrategias que se siguen. En ese sentido dice, existen, o más bien siguiendo esas ideas, se desarrollan o se pueden desarrollar distintas formas para hacer esa segmentación. En particular, o una forma, o por mencionarles algunos ejemplos, es agrupación de píxeles y la umbralización, ¿sí? Cuando observemos esto de umbralización o binarización, pues ahí la técnica o el método es básicamente la operación de umbral que ya conocemos, ¿sí? Les digo que es la forma más básica o más sencilla de hacer esta separación, aunque bueno, ahorita comentaremos que adicional o como alternativa al método que nosotros ya vimos, donde nosotros simplemente pasábamos como parámetro un umbral, y obviamente ese umbral o el valor de ese umbral, por el momento nosotros lo determinábamos a partir eh, de la información que nosotros previamente conocíamos, ¿sí? En otras palabras, ya en la aplicación real o en la práctica, nosotros debemos de tomar algunas imágenes de prueba y seleccionar cuál es el mejor valor de umbral que me va a funcionar para hacer esta separación. Muy bien. En cuanto a agrupación de píxeles, vean que aquí una estrategia para no hacer una búsqueda muy redundante de esto es seleccionar o indicar un conjunto de píxeles semilla. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, eh, a partir de ese conjunto de píxeles semilla y esa definición, pues básicamente diríamos es
es seleccionar su coordenada. Por ejemplo, que diríamos, no, pues yo voy a definir un píxel semilla en la coordenada 10,10. Entonces, estoy suponiendo que ahí yo tengo un objeto. Entonces, a partir de ese píxel semilla, yo voy a verificar todos los píxeles que aparecen en su entorno a través de lo que se llama la conectividad. Entonces, yo voy a verificar los píxeles vecinos alrededor del píxel semilla bajo un criterio llamado de conectividad. Si ese criterio de conectividad se cumple, entonces ese píxel vecino yo voy a decir que pertenece al mismo grupo del píxel semilla. Ahora, una vez que se haya terminado de revisar los píxeles vecinos del píxel semilla, los nuevos píxeles que se incluyeron a ese grupo o conjunto que cumplieron con el criterio de conectividad, pues a su vez se convierten otra vez, bueno, una vez que fueron incluidos, perdón, se convierten en píxeles semilla. Y otra vez, cada uno de esos píxeles se les, se les, se les sigue el criterio de conectividad con sus píxeles vecinos y otra vez el que cumple el criterio se incluye y el que no se excluye y otra vez con los nuevos píxeles incluidos, otra vez ahí el método se hace iterativo. ¿Hasta cuándo? Hasta que los nuevos píxeles vecinos incluidos no tengan más, no tengan otros píxeles vecinos que cumplan con el criterio de conectividad. ¿Vale? Entonces, ahí al final encontraremos, o el resultado será conjuntos perdón, que los píxeles que pertenecen a un objeto van a quedar unidos o conectados. Obviamente esa conexión pues se puede hacer a través de poner un valor específico, que ahí estamos hablando, vean que de manera indirecta también estamos hablando de una etiqueta o de etiquetar, que es parte de los procesos de segmentación del etiquetado. Entonces, vean, aquí vean que este criterio de conectividad, perdón, el método de agrupación de píxeles es un poco más elaborado que el criterio de umbralización. Vean que en el de umbralización simplemente nosotros ponemos un valor de umbral, preguntamos si cada píxel excede o no ese valor umbral y le asignamos su valor de saturación correspondiente. En el caso de la agrupación de píxeles, como les indico, según el método hay que poner un píxel semilla y luego nosotros definir un criterio de conectividad. Por mencionarles un ejemplo, vamos a suponer que aplicamos este criterio en una imagen a color. En una imagen a color, pues simplemente cuál sería nuestro criterio de conectividad. Vamos a suponer que nosotros definimos un píxel semilla que sea de color rojo, pues ahí creo que es muy claro definir ese criterio de conectividad. Diríamos, si sus píxeles vecinos están cercanos al tono rojo, pues los incluimos, si no, no. De tal manera que después de que acabemos de procesar esa imagen, observaremos quizás que ese conjunto de píxeles resultantes, pues nos van a definir una región en color rojo. Si habláramos de una imagen en niveles de gris, en este método de agrupación de píxeles, a partir de un píxel semilla, pues el criterio de conectividad que pudiera ser, pues ahí no nos queda de otra más que comparar la intensidad. Decir, bueno, si la intensidad es muy parecida o es igual, pues entonces vamos a incluir a esos píxeles como parte de la región. ¿Sí?
Entonces vean que dependiendo del tipo de información que tenga la imagen, es la forma en que nosotros pudiéramos definir ese criterio de conectividad. Obviamente, bueno, ahorita más adelante, esa conectividad se define en base a una relación de los píxeles vecinos, es decir, hay una forma sistemática de decir cuáles píxeles son vecinos y cuáles no. Y una vez que definamos cuáles píxeles se consideran vecinos y cuáles no, pues solamente les aplicaremos el criterio de si son o no son parte del mismo grupo a los que definimos como vecinos, ¿sí? Les decía, si es una imagen a color, pues ahí podemos preguntar que tengan la misma intensidad o tono de color. Si es una imagen en niveles de gris, pues podemos decir que tengan una intensidad muy parecida, muy cercana. Obviamente, pues ahí tendremos que hacer algún proceso o se hace un proceso de calibración, ¿sí? Bueno, fíjense, esto de la conectividad que yo les decía, normalmente aquí ya en el procesado de imágenes se pueden utilizar estas dos alternativas. Bueno, hay más. Estas son dos básicas que se suelen utilizar. Por ejemplo, imagínense, o más bien, se utiliza esta estructura, se utiliza la estructura 1 y la estructura 2. La estructura 1 para definir una conectividad 4 y la estructura 2 se utiliza para definir una conectividad 8, donde siempre el píxel colocado en el centro de la estructura nos define el píxel de interés. Por ejemplo, vamos a suponer que yo estoy explorando una imagen y el objetivo es agrupar píxeles con conectividad 4. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que en el centro, o yo voy a ubicar esta estructura en el píxel donde el centro, perdón, de esa estructura coincida con el píxel de interés. Una vez que yo hago coincidir el centro de esta estructura con el píxel de interés, yo solamente voy a preguntar si cumplen la condición el píxel de la parte superior, que sería su vecino superior, su vecino inferior, su vecino del lado izquierdo y su vecino del lado derecho, ¿sí? Entonces, si este cumple la condición, ¿cuál condición? Les digo, si hablo de una imagen a color, pues yo puedo guiarme por los tonos de color. Si hablo de una imagen de nivel de gris, pues lo que voy a comparar son sus intensidades, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esas relaciones, yo puedo establecer si este píxel vecino se agrega o no a la región a la que pertenece el píxel de interés. Y lo mismo lo voy a hacer solamente para estos 4 elementos, ¿sí? Y ahí yo estoy diciendo que estoy siguiendo el criterio de quién, de la conectividad 4. Ahora bien, la otra alternativa es que yo diga, bueno, a mí me interesa mejor seguir el criterio de conectividad 8. Ante el criterio de conectividad 8, simplemente lo que se hace es, otra vez, hacer coincidir el centro de esta estructura con el píxel de interés, y vean que ahora sí voy a preguntar por los 8 píxeles vecinos y verificar cuál de ellos eh, cumple con la relación de conexión, y si cumplen, pues ya puedo decir o afirmar que pertenecen a la misma región a la que pertenece el píxel de interés. ¿Sale? Bien, aquí nada más un comentario adicional. ¿Por qué existen este tipo de estructuras? ¿Por qué hablamos de una conectividad 8 o conectividad 4? Porque hay ocasiones en las imágenes, principalmente donde la distinción de objetos o regiones no es tan clara. Es muy probable que tengamos dos objetos, pero quizás por cuestiones de ruido, de iluminación, etcétera, quedaron, vamos a decir, diferenciados, o aquí quedó unido este objeto
o este píxel pertenece al objeto, y aquí es probable que haya quedado con otro, bueno, contiguo, perdón, a otro objeto, pero donde solamente coinciden con este píxel. Obviamente, vean, si aquí yo tuviera otro objeto que básicamente puedo decir que que está unido a este solamente por un píxel, si yo utilizo la conectividad 8, entonces el algoritmo va a interpretar que ambos solamente me representan un solo objeto. Cuando tenemos ese tipo de comportamiento en las imágenes, o si no tenemos la precaución eh, de que los objetos pueden quedar así contiguos de esa forma, entonces a lo mejor un primer paso sería intentar una conectividad 4. Esta conectividad 4, entre comillas, tendría esa ventaja de poder ignorar esa compatibilidad de conexión entre dos objetos, ¿sí? Porque en la práctica quizás sí son dos objetos, pero el método de conectividad que estamos siguiendo, por ejemplo, si es 8, nos lo va a interpretar que es uno solo. Y ya desde el punto de vista ya del procesamiento, a lo mejor ahí estamos cometiendo algún error. Es por eso que existen diferentes tipos de conectividad. Por ejemplo, aquí les hablo de conectividad 4 y conectividad 8. Obviamente, también existe la variante de conectividad 4, donde se consideran solamente cuáles píxeles, los que aparecen aquí en las diagonales, ¿sí? Esa es otra variante. Esta de conectividad 4 simplemente es considerar los píxeles que están en horizontal y en vertical. Pero existe otra variante de conectividad 4, donde solamente considera los píxeles en diagonal, ¿vale? Esa sería una tercera variante. Pero les digo, bueno, si buscamos más, pues vamos a encontrar otro tipo de variantes. Estas dos que les comento, digamos que son las variantes básicas o más comunes. Entonces, este proceso de segmentar se le llama agrupación de píxeles, donde se sigue o se selecciona un criterio de conectividad. Obviamente, otra vez, ¿cuál utilizar? Misma respuesta que hemos usado antes, depende de la aplicación. Tendríamos nosotros, en la medida de lo posible, si se cuenta con un conjunto de imágenes de prueba, ya de la aplicación en concreto, pues podemos probar una conectividad o la otra y verificar cuál nos presenta los mejores resultados. Bueno, y luego viene la umbralización o el método de umbralización, que es básicamente lo que ya hemos definido antes, o se fundamenta en la operación de umbralizar, donde, bueno, nosotros definimos un nivel de umbral. Y bueno, antes, cuando hablábamos de las imágenes en niveles de gris, pues decíamos que seleccionábamos esa umbralización para saturar la imagen en dos tonos, ¿no? En negro y en blanco. En ese caso le poníamos el 0 y el 255. Ya dentro de la manipulación de datos de las imágenes, pues también para cuestiones de facilidad, podemos también asignarles a cada una de las celdas el 0 y el 1, hablando ya de una imagen propiamente binaria, ¿sí? O hablando pues en lenguaje binario, ya tendríamos de alguna manera llamar el 0 lógico o bien el 1 lógico. Y aquí otro comentario, vean, aquí decimos que el 0 queda asociado al fondo de la imagen y el 1 al objeto. Interpretado de esta manera, ¿qué diríamos? Que el fondo queda en color negro y el objeto queda en color blanco, ¿sí? Bueno, eso digamos que solamente es para aspectos visuales. En la práctica, o ya desde el punto de manejo de datos,
en algunas ocasiones será más conveniente que esto quede invertido. Es decir, quizás que el fondo quede con 1 y que la imagen quede con 0. ¿Sí? Les digo, para propósitos ya de manipulación u operaciones con los datos, esto puede funcionar, ya sea que lo dejemos así, o bien podemos invertir los valores o el número. Eso no es no es obligatorio que quede así como queda, como está aquí descrito. Les digo, para fines de interpretación ya en imagen, así como está, pues sí nos representa el fondo en color negro y los objetos en color blanco. Pero para efectos de manipulación y operaciones de datos, nosotros definimos o tenemos la libertad de invertir esos valores. ¿Sale? Nada más no pierdan de vista que para efectos de mostrarlo, pues lo podemos dejar así. Entonces, bueno, aquí el procedimiento sencillo que marca aquí, pues es simplemente la operación de umbral que ya conocemos, donde nosotros definimos ese valor de umbral. Bueno, otra vez, ¿cómo definíamos el umbral en aquella ocasión? Les decía, pues podemos tomar imágenes de prueba y verificar cuál es el valor que nos ofrece mejores resultados si nos quedamos con ese. Es decir, sintonizábamos de manera manual ese valor de umbral. ¿Sí? Bueno, eso en su momento. Ahora les comento que igual, una variante de este método de umbral es que hay autores que trabajando sobre cómo definir este criterio de el mejor valor de umbralización, han elaborado o han hecho procedimientos un poco más elaborados. Es decir, no solamente, no solamente estar cambiando, vamos a decir, de manera arbitraria esos valores, sino que, bueno, ha construido un algoritmo para que a partir de la información que aparece en la imagen, se seleccione un valor umbral adecuado. ¿Sí? Bueno, uno de esos autores es Otsu. Entonces, este autor Otsu lo que hizo fue escribir o desarrollar un algoritmo donde, bueno, tomaba en cuenta algunos criterios de estadística, principalmente valores promedio y desviaciones estándar, para poder definir o seleccionar un valor de umbral. ¿Sí? Obviamente, de alguna manera es lo que yo les llamaba aquí de un método manual, de proponer un valor y después ajustarlo. Más o menos en ese sentido trabaja el método de Otsu, pero digamos que no él, o dentro de su algoritmo, no hay que estar nosotros modificando el valor umbral de forma manual, sino simplemente su algoritmo lo hace de manera automática. Es decir, se hace una primera propuesta de umbral, calcula o hace un cálculo de la imagen resultante. En base a esa imagen resultante, va calculando o va retroalimentando sus valores de separación de las intensidades. Acuérdense que a final de cuentas, la umbralización no es otra cosa más que hacer un corte o separación de intensidades. ¿Sí? Las intensidades que quedan por encima del umbral y de las intensidades que quedan por debajo. Entonces, mediante algún criterio estadístico, les digo principalmente valores medias y varianzas o desviaciones estándar, eh, va ajustando el valor de umbral y hasta que cumple una condición que él estableció, se detiene su método y ese último valor con el que se queda es a lo que le define como el mejor umbral. Bueno, aquí en nuestro caso, eh, bueno, en este caso, como ya nosotros revisamos una operación de umbral, ya vemos más o menos en qué consiste. Bueno, ya no revisaremos el método de Otsu más allá. Y en este caso, bueno, aquí nada más el comentario es el siguiente. Este método de Otsu está implementado dentro de las librerías de MATLAB
y es el que funciona o podemos invocar a través de esta función. ¿Sí? Que es la función que dice grade threshold. Bueno, grade 3. ¿Cómo funciona esto? Bueno, imagínense, eh, bueno, vamos a escribir un fragmento de código. Yo tengo en mí la imagen. Como ya la conocemos, ¿sale? Y de, no sé, vamos a ponerle también. Y bueno, también el supuesto es que esto ya esté a niveles de gris. Bueno, y luego decíamos, o vamos a suponer que yo ya construí mi función de umbral. Entonces digo, la imagen umbralizada, con la imagen binaria o umbralizada será igual. Fíjense, así es como funciona antes, ¿no? Le paso la imagen y yo le paso un valor, el 128. ¿Sí? Bueno, aquí el supuesto es que yo cargo la imagen en niveles de gris y que dentro de las funciones que yo construí, ya tengo una que le llamé mi umbral. Que bueno, que es de las funciones que ustedes ya si la construyeron como función, igual ya la tienen, ¿sí? ¿Y qué le pasábamos como parámetro? Bueno, la imagen en niveles de gris y el valor de umbral. Así es lo que hemos hecho hasta el momento. Ahora, si nosotros en los programas que desarrollemos después o posteriormente, necesitamos, o a lo mejor este nivel de umbral, a mí me está costando un poco sintonizarlo, y yo sé que el método de Otsu hace una estimación automática del umbral, lo hace a través de esta función. Entonces, si el resultado que yo estoy obteniendo aquí no me convence, perdón, o no me está dando los resultados que espero, voy a utilizar este para definir un umbral. Entonces, alternativa a la función que yo construí sería la siguiente. Te digo, el umbral es igual, mando llamar la función, es el algoritmo de Otsu, y este simplemente recibe como parámetro la imagen. Acuérdense que esta función simplemente me va a hacer una estimación del umbral. Entonces, aquí ya la mandé llamar. Ese umbral que hizo, que me regresó este algoritmo, lo voy a guardar en la variable u. Y otra vez yo vuelvo a llamar mi función de umbralización. Es decir, sigo utilizando mi función de umbral, pero ahora voy a utilizar el umbral que se estimó mediante el algoritmo de Otsu. Entonces vean, aquí estoy leyendo la imagen, aquí estoy utilizando un valor que yo propuse. Umbral propuesto. Les digo, si ese umbral que yo propuse de 128 me funciona bien, pues ya me quedo con. Si yo quisiera hacer alguna mejoría,
umbral con aquí el umbral propuesto es el 128. Les digo, si yo quiero mejorarlo un poco, pues utilizo este criterio que es un poco más elaborado para que me defina un nivel de umbral y luego ya lo utilizo. ¿Sí? Entonces, este es el método, simplemente la función, el proceso de umbralización que ya conocíamos, y lo único que tendríamos que hacer en este sería definir un nivel de umbral, ya sea uno propuesto o bien utilizar, bueno, aquí también otro comentario. Este es otro algoritmo para definir umbral. Fue de los primeros, también más utilizado. Si quisiéramos todavía hacer una mejora de este, pues aquí sí ya tendríamos que buscar un poco más en la literatura de procesamiento de imágenes, si hay alguien que haya hecho alguna mejora de este algoritmo. O bien, nosotros mismos nos podemos poner a revisar este algoritmo, a ver en qué consiste ya a detalle, y quizás nosotros poder ofrecer otra solución. Pero bueno, como punto de partida lo podemos tomar como referencia. Entonces ya con esto tenemos las dos formas de segmentar, mediante la umbralización, que es seguir esto que ya conocemos, y mediante la agrupación de píxeles, donde se siguen criterios de conectividad a partir de píxeles semilla. Bueno, dice, veamos el proceso de segmentación mediante un ejemplo. Dice, utilizando la segmentación por umbralización. Dice, el supuesto es que se tiene una imagen en niveles de gris que ya fue procesada para eliminar los ruidos o disminuir los efectos de la iluminación durante su captura. Dice, una vez que se determina el umbral, la imagen se binariza, pero en este caso se asigna un 0 al fondo y 1 a los objetos. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a hacer así un ejemplo muy rápido de segmentación con estas consideraciones. Aquí el supuesto es que ya tengo la imagen en niveles de gris, y acuérdense que si ya la tengo en niveles de gris, si es necesario, yo ya le hice todas las operaciones que vimos antes, como cuáles, a lo mejor sí fue necesario ecualizar, ecualicé. ¿Se acuerdan de lo que es la operación de ecualización? ¿Vale? Si es necesario hacer algún filtrado, suavizado, etcétera, se hace. Entonces, eso ya es a criterio de cómo veamos las imágenes. Y luego, para segmentar, pues umbralizamos. Nada más que ahora en mi umbralización voy a poner ceros y unos. Entonces, bueno, aquí sería la imagen. Esta sería la imagen de entrada. La imagen de la izquierda es la imagen de entrada. Entonces, en esa imagen, bueno, vean que claramente se distinguen 8 objetos en nivel de gris. Y luego, después de que pasamos esta imagen por la función de umbralización o binarización, este fue el resultado. ¿Sí? El fondo en 0 o color negro y los objetos con un 1 y nos da ese color blanco. Entonces otra vez vean que ya en la binarización, como veíamos antes, ya simplemente tenemos dos tonos de gris en este caso. Y aquí ya podemos presumir que el color negro es fondo de imagen y el color blanco es o pertenece a objetos o regiones de interés. Eso quiere decir que para procesamientos posteriores, ya simplemente si yo solamente quiero trabajar con los objetos de interés, igual empiezo a explorar la imagen y estar preguntando o validando en el algoritmo. Que mientras sean, que no haga nada, mientras que sean iguales a 0. Porque si yo sé que si el píxel que estoy trabajando es igual a 0, ¿qué quiere decir?
pues que corresponde al fondo de la imagen, y ese fondo de la imagen no me interesa. ¿Sale? Bueno, vean, esto, o lo que yo tengo hasta aquí, ya fue una segmentación. Ya separé el fondo y los objetos. Pero ahora, si lo que yo quiero es contabilizar los objetos, ¿están de acuerdo que hasta aquí, bueno, al menos no tengo forma directa de decir cuántos objetos hay en escena? Bueno, nosotros sí decimos son 8, ¿no? Ya los vimos. Pero ¿cómo la computadora contabilizaría estos objetos? Bueno, un procedimiento que sigue es etiquetar los objetos. ¿Cómo vamos a etiquetar los objetos? Pues durante ese proceso de etiquetado, ahora sí, se vuelve a utilizar esto. Vean, siempre cuando ya estemos trabajando a ese nivel, se trabaja con esto de la conectividad. ¿Cómo es eso? Vean, aquí se empieza, bueno, aquí ya les estoy hablando, hasta aquí ya tengo segmentación. Parte del proceso de segmentar ahora es etiquetar. ¿Qué es etiquetar? A que a cada objeto yo lo pueda distinguir uno de otro. Yo le pongo la etiqueta 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7 y la 8. ¿Sí? Para que ahora sí, si yo digo la etiqueta 1, pues ya sé que es este. Etiqueta 2, ya sé que es este. Etiqueta 8, ya sé que es este. ¿Sí? Es parte del proceso de segmentar. ¿Cómo etiqueto? Pues les digo, los métodos es que se basan en esto otra vez. Empezamos a explorar toda la imagen. Aquí se empieza a explorar. ¿Sí? Y el algoritmo avanza hasta que se encuentre el primer píxel que pertenezca a un objeto. ¿Cómo sabemos que el píxel pertenece a un objeto? Pues nos debemos que encontrar un primer píxel que sea diferente de 0. Ya sabemos que el 0 me representa el 1, perdón, el fondo. Entonces, una vez que yo me encuentre el primer píxel diferente de 0, yo sé que ese es un píxel que pertenece a un objeto. Como es el primero que me estoy encontrando en esta exploración que estoy haciendo, a ese yo le voy a poner la primera etiqueta. Y a partir de ese, es como si me representara un píxel semilla. Y otra vez, voy a empezar a verificar sus píxeles vecinos. Y en este caso, ¿qué tendría yo que aplicar? Primero, definir cuál conectividad voy a utilizar. Si es este o si es este. Si es este, bueno, verificar que estos píxeles, como ya está binarizada la imagen, simplemente ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues checar que si este también tiene un 1. Si este tiene un 1, pues yo sé que es parte del mismo objeto porque está conectado. Si este tiene un 1, pues también sé que es parte del mismo objeto porque está conectado. También los pongo en la misma etiqueta. Si este tiene un 0, ¿qué quiere decir? Que pertenece al fondo. Entonces este lo dejo así sin marcar. Sé que es el fondo y lo ignoro. Y bueno, seguimos esa misma técnica y vean que mediante esa técnica cada uno de estos elementos va a quedar con una etiqueta distinta. Bueno, ahorita, bueno, se nos pasó el tiempo hasta el momento. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta o comentario. No, profe, yo creo que todo bien. Ok, entonces acuérdense nada más del concepto de segmentar. Ahorita ya estamos hablando como parte de ese proceso de segmentar, estamos hablando de etiquetar los objetos. Ahorita, bueno, tómenlo ahorita lo que platiqué como introductorio. Mañana continuamos con ese proceso de etiquetado, ¿vale? Bien, si no hay más comentarios o preguntas al momento, terminamos por hoy y continuamos en la siguiente sesión. Que tengan buena tarde. Igualmente, profe, gracias. Gracias, Adiós, hasta profe. luego. Hasta luego.